Era para ser solo una noche fría de diciembre. Rodrigo Vega había salido del restaurante caro como hacía todos los viernes después del trabajo, vistiendo un abrigo de lana italiana y cargando en las manos el celular más moderno del mercado que ya no recordaba por qué había comprado. En realidad, en los últimos años se había acostumbrado a comprar todo sin recordar por qué. Esa era su rutina: salir de la oficina, cenar solo y caminar unas 3 o 4 cuadras antes de llamar al coche. Era una forma de distraerse, de fingir que aún tenía algo de espontaneidad en la vida. Pero esa noche, mientras bajaba por la calle Serrano, con las manos en los bolsillos y los pensamientos vagando en el vacío, algo detuvo sus pasos. Era una joven sentada en la acera, apoyada en una pared fría, con una manta rota enrollada en los hombros y un libro abierto en el regazo. No pedía nada, no se quejaba, solo leía, como si la ciudad alrededor no existiera. Rodrigo la observó por unos segundos antes de acercarse. Ya había visto personas sin hogar, claro, pero algo en esa chica lo conmovió. Tal vez fuera la tranquilidad, o la forma en que ella sostenía el libro como quien sostiene una esperanza. Sin pensar mucho, sacó un billete de 50 euros del bolsillo y se lo extendió. Ella levantó la mirada, no asustada, sino con firmeza. Y entonces sucedió algo que él no esperaba. Ella miró directo a sus ojos y dijo: «No quiero tu dinero, dame un abrazo». Rodrigo se quedó congelado. Esas palabras lo impactaron con una fuerza que ninguna negociación millonaria jamás había causado. No sabía qué hacer. Durante segundos que parecieron minutos, sintió el pecho apretarse, como si alguien le hubiera arrancado una capa invisible de protección que ni siquiera sabía que usaba. Un abrazo. Solo eso. Pero ¿hacía cuánto tiempo que no recibía un abrazo de verdad? Rodrigo dudó. La gente pasaba apresurada, ignorando la escena, como siempre sucede en las grandes ciudades. Un hombre de traje abrazando a una persona sin hogar podía llamar la atención, pero en ese momento no le importaba. Esa petición había desmontado algo dentro de él, una armadura que llevaba puesta sin darse cuenta desde hacía años. Se agachó, medio torpe, y la abrazó. No fue un abrazo rápido ni protocolar, fue largo, silencioso. Incómodo al principio, pero luego casi necesario. Rodrigo sintió algo que no sentía desde la muerte de su madre, quizá: acogida. Un calor humano sincero. Carmen no dijo nada mientras lo abrazaba. Solo respiraba hondo, como si ese momento también fuera raro para ella. Cuando se separaron, él vio que ella tenía los ojos húmedos, pero lo que lo desestabilizó por completo fue darse cuenta que los suyos también. Volvió a casa caminando, aunque el chofer llevaba minutos esperándole en la puerta del restaurante. Entró en el apartamento amplio, lleno de vidrios, mármoles y tecnología de última generación, y por primera vez todo le pareció frío. La sala parecía demasiado grande, el silencio incómodo. Se quitó el abrigo, miró su reflejo en el espejo y se vio cansado. No físicamente, sino emocionalmente agotado. Había pasado años construyendo un imperio que facturaba millones por semana, pero allí, frente a su propia imagen, todo sonaba pequeño. Y lo más extraño es que no sabía explicar por qué. Solo sabía que ese abrazo movió algo que creía muerto dentro de él. Rodrigo se tumbó en el sofá sin encender la televisión, sin revisar correos electrónicos. Recordaba el rostro de esa chica y la forma en que ella se negó a aceptar dinero. ¿Quién hace eso hoy en día? ¿Y por qué eso le hizo sentir más vergüenza de sí mismo que cualquier crítica empresarial que hubiera recibido? A la mañana siguiente, Rodrigo se despertó más temprano de lo habitual. No porque tuviera compromisos urgentes, sino porque no podía sacar esa escena de su cabeza. El rostro de ella, la calma en medio del caos y ese abrazo. Desayunó rápido y por primera vez en mucho tiempo no se puso ropa formal. Se puso un abrigo más sencillo sobre una camiseta y salió caminando, sin chofer, sin celular. La ciudad estaba viva, pero él sentía como si hubiera despertado en otro lugar. No sabía bien qué buscaba, solo sabía que necesitaba volver a esa calle. Cuando llegó a la calle Serrano, el viento cortaba más fuerte que la noche anterior. Caminó despacio, buscando con la mirada. Por un instante pensó que ella ya no estaría allí. Pero entonces, allí estaba, sentada en el mismo rincón, con la cabeza baja y el libro abierto. Se acercó sin prisa, como quien no quiere asustar. Carmen levantó la mirada y pareció sorprendida, pero no asustada. Era como si ella supiera que él volvería.
Rodrigo se sentó en el suelo a su lado, algo que nunca imaginó hacer en su vida. Preguntó su nombre, y ella respondió sin rodeos: Carmen. Tenía una forma directa de hablar, pero sin dureza. Rodrigo contó que había quedado conmovido con el encuentro de la noche anterior. Ella escuchó en silencio, y luego dijo que eso no se trataba de que él diera o ella recibiera. Se trataba de estar allí, presente. Rodrigo, acostumbrado a respuestas rápidas y discursos vacíos, sintió el peso de esa frase. Preguntó qué leía. Don Quijote, respondió. Dijo que era el mismo ejemplar que usaba en la Facultad de Medicina, antes de que todo se derrumbara. Y entonces, por primera vez, no vio a una persona sin hogar. Vio a una mujer fuerte, culta, llena de vida por dentro, aunque tuviera tan poco por fuera. Rodrigo se quedó más de una hora allí, sentado a su lado, escuchando. Carmen contó que perdió a sus padres en un accidente hace 2 años, y cómo eso desestructuró todo. Sin familia, sin red de apoyo, terminó perdiendo la casa, los estudios y poco a poco la confianza en cualquier ayuda que pareciera caridad. Hablaba con serenidad, pero Rodrigo percibía el dolor oculto en las pausas, en los ojos que evitaban el contacto prolongado. Él escuchó en silencio, sin interrumpir. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de ofrecer soluciones, consejos o dinero. Solo quería entender. Y en ese entendimiento silencioso comenzó a nacer algo diferente, un tipo de respeto que no sentía desde hacía años. Carmen, aún allí en la calle, mostraba más equilibrio emocional y claridad que muchos ejecutivos a quienes él contrataba con sueldos altísimos. Al final de esa conversación, antes de despedirse, Rodrigo notó que ella dibujaba en un cuaderno viejo, con hojas sueltas y arrugadas. Preguntó si podía verlo. Ella dudó un poco, pero se lo entregó. Lo que vio lo dejó sin palabras. Eran retratos impresionantes, personas comunes pasando por la calle, escenas cotidianas con una profundidad rara, como si ella captara el alma de quienes dibujaba. Había expresiones, movimientos, detalles que parecían salidos de la lente de un gran fotógrafo. Cuando preguntó si había estudiado arte, Carmen rió. Dijo que dibujaba para entender el cuerpo humano cuando estudiaba anatomía, pero que nunca pensó que eso tuviera valor. Rodrigo, sin embargo, vio allí algo mucho mayor que simples bocetos. Era talento crudo, sincero y, sobre todo, humano. Y fue en ese momento cuando supo. Necesitaba mostrar eso al mundo, no por lástima, sino por genuina admiración. Esa misma tarde Rodrigo fue directamente a ver a un viejo amigo, dueño de una galería de arte en Malasaña. Llevó consigo 3 de los dibujos de Carmen, que ella permitió con cierto escepticismo. Cuando mostró las obras, el amigo tardó unos segundos antes de decir algo. ¿Quién hizo esto?, preguntó. Rodrigo contó, sin adornos, quién era Carmen, dónde vivía y cómo había descubierto ese talento por casualidad. El galerista quedó en silencio un momento y luego dijo que quería conocer al artista personalmente. Rodrigo volvió a la calle Serrano con una propuesta simple: organizar una pequeña exposición, algo discreto, solo para ver la reacción del público. Carmen miró desconfiada. Dijo que no sabía si quería eso, que la gente no compra arte de quien duerme en cartones, pero en el fondo, Rodrigo percibió que ella tenía miedo de creer, miedo de crear expectativas y caer de nuevo. Él, entonces, hizo algo que ella no esperaba. No insistió. Solo dijo que volvería al día siguiente con un café caliente y que, si cambiaba de opinión, estarían juntos en eso. Al día siguiente, ella aceptó. Poco a poco, organizaron todo. Rodrigo compró materiales nuevos, pero respetó cada límite que ella impuso. Carmen rechazó ropa cara, rechazó hospedarse en su apartamento. «Necesito lograr esto por mí misma», dijo. Él entendió. Ella quería la oportunidad, no el rescate. Durante días trabajaron juntos. Escogieron los dibujos, montaron los paneles, definieron el orden de la exposición. Carmen sugirió que la muestra se llamara Rostros Invisibles. Rodrigo lo encontró perfecto. Era eso lo que ella hacía con el lápiz.
dar rostro a las personas que la ciudad fingía no ver. La noche de la exposición, Carmen llegó con las manos frías y el corazón acelerado. Estaba con un abrigo sencillo que Rodrigo había comprado en una tienda de segunda mano del barrio, y el cabello recogido de una forma despreocupada, pero digna. Al entrar en la galería, se mostró visiblemente incómoda. El lugar estaba lleno, coleccionistas, críticos, curiosos, todos circulando entre las obras con copas de vino en la mano y expresiones analíticas. Carmen se apoyó en la pared unos minutos como si fuera una visitante, no la artista. Rodrigo se quedó a su lado en silencio, sin forzar nada. Sabía que ese ambiente era otro mundo para ella, pero poco a poco algo empezó a cambiar. La gente comenzó a detenerse frente a los dibujos con los ojos entrecerrados, conmovidos de verdad. Comentaban entre ellos cómo esos trazos tenían algo de vivo, de verdadero. Un señor mayor lloró al ver el retrato de una mujer con bolsas en las manos y mirada cansada. Dijo que era la cara de la hermana que había perdido durante la pandemia. Carmen se quedó mirando eso. Era como si por primera vez viera lo que su talento hacía con la gente. Una mujer elegante, con guantes, preguntó quién era la artista. Rodrigo señaló discretamente. Carmen fue llamada a conversar y con mucha humildad explicó cómo hacía los dibujos, cómo veía a las personas. Nada técnico, solo sentimiento. Hablaba con la misma calma con que leía su libro en la acera. Y eso, justamente eso, encantó a todos. No había pretensión, ni discurso aprendido. Era solo ella. Al final de la noche, todos los cuadros se vendieron. Rodrigo miró a Carmen con una sonrisa que no era de orgullo, sino de gratitud. Ella también sonrió como quien finalmente se ve del lado de adentro del escaparate de la vida, sin dejar de ser quien era. Esa noche, después que los invitados se fueron y la galería comenzó a vaciarse, Carmen y Rodrigo quedaron solos unos minutos, sentados en uno de los bancos de madera de la entrada. Ninguno dijo mucho. Estaban exhaustos, pero extrañamente livianos. Rodrigo miró a ella y dijo algo que nunca había dicho a nadie. «Me salvaste». No lo dijo buscando efecto, sino como quien finalmente entiende su propio dolor. Contó que en los últimos años, aún rodeado de lujo, se sentía muerto por dentro, como si cada logro empresarial fuera solo un disfraz para un vacío que crecía. Dijo que su abrazo, ese gesto simple y humano, fue lo primero que realmente lo tocó en mucho tiempo. Carmen escuchó en silencio y después de un rato solo respondió: «Pedí el abrazo por ti también, no solo por mí». Rodrigo tragó saliva. Ese fue el punto de giro definitivo. Los meses que siguieron fueron de cambio, no solo para Carmen, sino también para él. Rodrigo decidió usar parte de su fortuna para fundar Abrazos, una organización que ofrecía cursos de arte, terapia y capacitación para personas en situación de calle. Carmen participó de cerca en todo, pero siempre dejando claro que quería volver a estudiar medicina. Y lo logró. Con el dinero de la exposición, alquiló un pequeño apartamento y se matriculó nuevamente. Rodrigo, por su parte, comenzó a asistir a menos reuniones y a caminar más por las calles. Descubrió que la escucha, esa escucha genuina, sin prisas ni juicios, era más transformadora que cualquier discurso motivacional. Juntos visitaban albergues y plazas, hablando con quienes la ciudad ignoraba. Y lo más hermoso, muchos de los rostros que Carmen dibujaba ahora tenían nombres, historias y futuros. Rodrigo y Carmen nunca fueron pareja en el sentido tradicional, pero construyeron una familia verdadera, hecha de encuentros sinceros, confianza y apoyo mutuo. El abrazo que lo cambió todo se volvió un ritual semanal, un momento que los conectaba sin palabras. Carmen confesó que desde el primer instante percibió la soledad profunda de él y que su pedido era tanto para ella como para Rodrigo. No necesitaban nada más. Esa conexión era suficiente para llenar un vacío que ni el dinero ni el éxito habían podido alcanzar.
Rodrigo aprendió a valorar la simplicidad de los gestos y Carmen la fuerza que nace de la dignidad aún en la adversidad. En un día claro de primavera, volvieron juntos a la calle Serrano, el lugar del primer encuentro. Caminaron despacio, deteniéndose a saludar a personas que ya conocían, algunas ayudadas por la Fundación Abrazos. Rodrigo miró a Carmen y se dio cuenta de que ella se había transformado, pero seguía siendo la misma, resistente, valiente, con un brillo en la mirada que le hacía creer que a veces la verdadera riqueza está en la conexión humana. Siguieron hacia el Café de Pilar, un lugar sencillo donde ahora los recibían con sonrisas. Allí, rodeados de una familia hecha de historias, cicatrices y esperanza, Rodrigo y Carmen sabían que esa noche fría de diciembre no había sido solo un accidente. Había sido el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre.